El paludismo o malaria tiene sintomatología que es no muy específica al inicio de la enfermedad. Se puede confundir con otras patologías, otras infecciones incluso, o hay incluso también pacientes que son asintomáticos, que pueden tener la infección, pero son asintomáticos. ¿De qué depende? De que generen un cuadro clínico grave o leve o asintomático. Pues depende de la cantidad de parásitos que fueron inoculados, ¿verdad? Qué tanto esporozoitos inyectó el mosquito, cuántos mosquitos infectados picaron a una persona, el estado inmune de la persona, la edad, hay varios factores, ¿verdad? Digamos que el cuadro clínico más característico en las primeras etapas de la infección pues va a ser fiebre. Ya dijimos que probablemente no esté sincronizada, no la podemos definir como terciaria ni cuartana, pero hay fiebre. Generalmente es una fiebre vespertina y es muy característica porque consume mucha energía. Se les conoce como justamente paroxismos palúdicos. Generalmente son incapacitantes, ¿verdad? Otra vez, depende de la cantidad de parásitos que estén en una persona, pero el cuadro clásico pudiera ser ese tipo de fiebre incapacitante y acompañado de datos añadidos como cefalea, vómitos, náuseas, malestar general, la diaforesis, mialgias, artralgias, diarrea. Puede haber hepatoesplenomegalia por la reproducción inicial de los parásitos en hígado, y el trabajo del vaso por la ruptura de tanto eritrocito que se está generando, anemia obviamente, ¿verdad? Por la ruptura de estos eritrocitos, pero pues mucho de este cuadro se pudiera confundir con dengue, por ejemplo, ¿no? Las mialgias, artralgias, la fiebre, los calafríos, vómitos, la diarrea, pues el hepatoesplenomegalia puede ser ocasionada por dengue. Entonces no es algo muy específico, ¿verdad? De paludismo. Aquí se dificulta probablemente el diagnóstico. Habrá que analizar pues la situación epidemiológica de la región, los viajes que haya tenido el paciente, integrar bien una historia clínica para tratar de hacer un buen diagnóstico y apoyarse con el laboratorio, con estos extendidos sanguíneos para tratar de determinar si hay o no paludismo. Les decía que este paroxismo palúdico, la fiebre con el escalofrío, diaforesis, dura horas, o sea, no es algo transitorio, rápido, dura bastante tiempo y se ha calculado que los pacientes pueden perder en esos accesos que están temblando y con tanta pico febril hasta 5000 calorías. Entonces hay mucho consumo energético en estos pacientes. A veces tienen prodromos, o sea, sienten ellos cuando van a tener el acceso febril, porque se empiezan a sentir mal, dolores musculares, náuseas, dolor de cabeza, y bueno, ya saben que viene el pico febril. En el caso del paludismo grave, además de lo anterior, pues se puede cursar con una anemia severa, datos de hipoglucemia, ya hay daño, puede haber insuficiencia renal, ictericia por colestasis hepática, alteraciones del estado de conciencia, o sea, básicamente puede haber daño a nivel del sistema nervioso central, daño respiratorio y daño a nivel renal, que eso es lo que puede generar problemas metabólicos que pueden conducir a la muerte del paciente, una descompensación severa. Y como les comentaba, pues quien provoca todo este cuadro es fundamentalmente Plasmodium falciparum. La tasa de mortalidad es de hasta el 10%. Y la situación con esta especie de Plasmodium es que frecuentemente los eritrocitos que están parasitados modifican la membrana del eritrocito y se hacen como
o lanes en la membrana del eritrocito por la presencia de proteínas del parásito, y eso hace que el eritrocito sea pegajoso. Entonces empiezan a unirse eritrocitos y a generar trombos que pueden irse a diferentes regiones de los tejidos y causar procesos isquémicos a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel hepático, y causar complicaciones severas que son las que llevan generalmente a la muerte de los pacientes, asociado con todo este daño que mencionábamos a nivel renal, sistema nervioso central y respiratorio. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la mitad de la población mundial está expuesta al paludismo. Es decir, todo el trópico del planeta pues está lleno es el hábitat de los anofelinos. Y ahí es donde hay también mayor proporción de población, y bueno, pues la exposición es muy alta. En el 2015 había 212 millones de enfermos y se producían anualmente alrededor de 500,000 muertes, ¿sí? Es uno de los parásitos que más infecciones provoca a nivel mundial y mayores tasas de mortalidad. Se han comparado de diferentes años, desde el de 2010 al 2016, se han analizado 2015, y se ha visto que los programas establecidos por la OMS, los gobiernos, todas las estrategias para controlar al vector, dar tratamientos, han tenido mucho éxito. Contemplando el 2010, actualmente hay una disminución alrededor del 30% de casos. Entonces ha sido muy exitoso, pero aún así sigue habiendo, como les decía, una alta población de personas en riesgo, y todavía hay muchos millones de enfermos y una gran cantidad de muertes. La mayoría de estas muertes se producen en niños menores de 5 años y desafortunadamente en África. El 90% de las muertes se dan a nivel global, se dan en África. Entonces se ha calculado que cada 2 minutos muere un niño. O sea, para que tengan una perspectiva de esas casi 500,000 muertes, representan eso. Cada 2 minutos se muere un niño. Y eso ya se puede presumir porque, perdón, tan mal dicho, pero en el 2010 se moría un niño cada minuto. Entonces, este logro de reducir las infecciones y reducir la mortalidad ha sido muy exitoso, pero aún se siguen muriendo 2 niños cada 2 minutos se está muriendo un niño, ¿no? Entonces, sigue siendo muy dramática la epidemiología del paludismo. ¿Quiénes son los que tienen el riesgo de enfermar? Ya dijimos que hay gente que es asintomática, pero de enfermar y cursar con malaria grave son lactantes y menores de 5 años. Es el grupo de mayor riesgo, como lo mencionamos ahí arriba. Mujeres embarazadas, también el estado de inmunosupresión que se produce durante un embarazo, pues también puede complicarlos, y hay tasas de mortalidad mayores en este grupo de personas. Obviamente pacientes inmunosuprimidos o personas turistas que viajan a zonas endémicas. O sea, son personas que no están en contacto con los mosquitos, con el plasmodium, y viajan a zonas endémicas, y les va mal. Se infectan fácilmente, se exponen, no tienen las medidas de prevención para evitar la picadura de mosquitos y se infectan de forma grave. Entonces son los que tienen más riesgo de paludismo. No solo hablando de falciparum, de cualquiera de las especies de plasmodium. En este grupo de
riesgo, puede ser grave el paludismo. En México, ya comentábamos que Plasmodium vivax es el más común. Falciparum sí hay, la mayoría son en la parte de sur de México, y muchos de ellos pues están ligados con con Centroamérica. Desde el punto de vista de casos, no son tan abundantes en México. Afortunadamente ha habido buen control. Hay una buena evaluación de análisis sanguíneos en salubridad y detección de casos rápidos, oportunos, y dar tratamiento para impedir que se extienda la infección en la población. Y digamos que anualmente aquí tenemos alrededor de 800, entre 600 800 casos anualmente. Obviamente la mayoría son en el sur de México, aunque hay focos también en el norte de México. Ya vimos cuáles son las especies de anofelinos, y sin embargo, otra vez, en buena parte del territorio de la República están las condiciones para que pudiera resurgir el paludismo. Están las condiciones ambientales para el mosquito, está presente el mosquito, y si hay descuidos en el control, en la revisión de casos de paludismo, puede volver a ser un problema en México. Ahorita la situación de las migraciones que hay, pues sin control, pudieran permitir que pacientes con paludismo, tal vez asintomáticos o con poca sintomatología, puedan ingresar a nuestro territorio y establecer nuevamente ciclos silvestres de paludismo en nuestro territorio, ¿no? Aquí están los focos que les comentaba: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz. Están las condiciones, hay casos. Y en el norte hay en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. Y hay diferentes situaciones que hacen que estas zonas sea de difícil control del paludismo. Esta es toda la zona palúdica, prácticamente toda la región ecuatorial. Son los casos fundamentalmente niños con datos de hepatomegalia, pues desnutrición, anémicos. Para el caso de Plasmodium vivax, que predomina en México, hay varios retos también importantes para la población, para el sector salud, justamente por el vector que se ha estado adaptando. Los anofelinos se han estado adaptando a diferentes ambientes climáticos, a diferentes altitudes, y entonces pues eso favorece la presencia o el riesgo de incrementar la enfermedad en nuestro país. Hay también problemas con la susceptibilidad de los mosquitos a los insecticidas. Los paludismos clínicos pues no tienen mucha carga parasitaria y eso dificulta los diagnósticos. Se ven menos parásitos en sangre. Se generan formas latentes en el hígado que, si no se tiene cuidado de darles tratamiento, pues se pueden reactivar. La primaquina es el medicamento que se utiliza para destruir a las fases de hipnozoitos. Es el único medicamento que las puede destruir. Pero hay pacientes que no toleran la primaquina, no se les puede dar y corren el riesgo de quedar en formas latentes y reactivarse posteriormente el paludismo. O hay pacientes que tienen déficits enzimáticos, por ejemplo la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es un problema genético de la carencia de esta enzima. Cuando se les da primaquina a estos pacientes con este problema, pueden generarles cuadros de hemólisis masivas y generarles daños renales, complicaciones. Entonces, por lo general no se les debe dar el medicamento a estos pacientes. Y en las zonas palúdicas es frecuente que haya pacientes con esta deficiencia enzimática.
que a lo largo de la evolución han, digamos, se han adaptado estos humanos, estas personas, a convivir con el paludismo. Entonces, estas personas con ese déficit enzimático tienen cierta protección para el paludismo, ¿sí? Pero cuando son infectados, se dificulta el tratamiento justamente porque el medicamento causa más complicaciones en ellos. ¿Cómo se hace el diagnóstico del paludismo? Bueno, el diagnóstico, la clínica es importante, nos puede ayudar, los antecedentes epidemiológicos, el antecedente de viajes a zonas endémicas, pueden ayudar, ¿verdad? Pero ya dijimos que se pueden confundir con otras infecciones. Al principio no está sincronizada la fiebre, se dificulta el diagnóstico. Entonces es importante, además de la clínica y estos antecedentes epidemiológicos, el laboratorio. Los extendidos sanguíneos y la gota gruesa son la base del diagnóstico, por ejemplo aquí en México. Se tiene que estar monitorizando las poblaciones donde se sabe que hay riesgo, estas zonas palúdicas que mencionamos en México, o zonas donde pueda haber riesgo de que se vuelva a implantar el ciclo del Plasmodium, pues se tienen que estar monitorizando la sangre de los pacientes o de personas, haciendo extendidos sanguíneos, ¿sí? Entonces es muy sencillo, se toma una gota de sangre capilar y se coloca sobre un portaobjetos, el extremo de un portaobjetos. La gota gruesa se hace simplemente dejando la gota en el sitio y haciendo movimientos circulares con el borde de otro portaobjetos, con la orilla de otro portaobjetos, esos movimientos circulares, y ahí se queda la gota gruesa, no se extiende mucho. Y luego se coloca una segunda gota adelante de la primera y con el mismo portaobjetos se extiende la gota sobre la superficie del vidrio para que quede una capa delgada de sangre que luego pueda ser susceptible de teñirse y observar eritrocitos en busca de parásitos. La gota gruesa es un método de concentración. Cuando analizamos todo el extendido sanguíneo, toda la sangre que se extendió en la superficie del portaobjetos, pues tenemos que revisar una buena parte de la superficie de ese portaobjetos, tratando de buscar los parásitos. Entonces eso es una tarea dificultosa, tardada, se necesita experiencia para evaluar, para buscar los parásitos. En la gota gruesa, como solamente se extendió muy poquito, quedó la gota prácticamente ahí en el portaobjetos, esa gota se somete a agua antes de teñirla para que se rompan los eritrocitos, libere, en el caso de que tenga parásitos, los libere ahí al vidrio y quedan pegados en la superficie. Entonces, en un área más pequeña se pueden buscar los parásitos. No es lo mismo buscar un área de un medio centímetro, los parásitos, a buscarla en los 4 o 5 centímetros por 3 del portaobjetos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace. Fundamentalmente para el control epidemiológico, la búsqueda de casos nuevos, los extendidos sanguíneos y la gota gruesa, teñidos con Giemsa. Hay pruebas también serológicas, pruebas rápidas para hacer tamizaje de poblaciones y estar evaluando qué tanta posibilidades hay de que en esas poblaciones se haya estado en contacto o no con Plasmodium. Básicamente detectan anticuerpos, ya sea por cartucho, pruebas rápidas, o por técnicas más específicas por ELISA, pero pues básicamente es para estudios epidemiológicos, ¿no? Las pruebas rápidas también son útiles para el diagnóstico, tienen buena sensibilidad, buena especificidad y se pueden hacer para tamizaje rápido de poblaciones. También hay obviamente pruebas moleculares, ¿sí? Pero bueno, pues son todavía más caras, todavía no están muy accesibles a hacer análisis de poblaciones amplias, ¿verdad? Bien, ¿qué hay de tratamiento?
Bueno, el tratamiento del paludismo, de la malaria, ha sido muy interesante desde el punto de vista histórico. Es uno de los ejemplos en donde la medicina tradicional, el uso de hierbas, ha contribuido al tratamiento médico. Digo esto porque es muy común que satanicemos a la herbolaria, por ejemplo, para el tratamiento de muchas infecciones. Pues de ahí se derivan muchos medicamentos. Y un ejemplo clásico es este. Hay un árbol que se llama árbol de la quina o árbol de la chinchona. Es un árbol grande que es originario de Sudamérica, básicamente de Perú, de la selva de Perú. No, creo que es de la zona de la selvática del Amazonas del Perú. Es endémico ahí, de tal forma que pues ellos lo han incluido en su escudo nacional. Este es el árbol de la chinchona, de la quina. Y bueno, la historia señala que en la antigüedad se hizo la observación de que un paciente que tenía fiebres se puso a descansar abajo de la sombra de un árbol. Seguramente tenía el acceso palúdico que mencionábamos, con fiebre, escalofríos y diaforesis, y con el gasto de calorías de 5000 en ese evento. Entonces el paciente estaba pues, exhausto, y se puso a descansar o a padecer de su paroxismo aquí abajo de la sombra de un árbol. Y era en la época de lluvias, de tal forma que estaba escurriendo agua a un lado del árbol, o había ahí una colección de agua, de tal forma que algo de la corteza de este árbol estaba impregnando esa agua, y pues probablemente los principios activos de este árbol quedaron en el agua, y el paciente bebió, después de su deshidratación, del acceso febril, bebió esa agua y se sintió mejor, o sea, mejoró de sus cuadros febriles. Y esas fueron las observaciones de que, bueno, algo había en este árbol que podía ser usado para el tratamiento de las fiebres. No se sabía de qué tipo de fiebres. Ahora se infiere que probablemente sean fiebres causadas por Plasmodium. Porque, bueno, pues se ha purificado el compuesto activo, la sustancia activa, y ahora se llama quinina, justamente de la corteza de estos árboles, y se sabe que tiene efectos antipalúdicos. De hecho, es el tratamiento base del paludismo. Eso fue un descubrimiento importantísimo desde los pueblos originarios, y que posteriormente, con análisis científico, se demostró que era una molécula que justamente sí tenía efecto antipalúdico contra paludismo. Y ya de la quinina se han derivado muchos compuestos. Uno de los más utilizados es la cloroquina. Es el tratamiento de elección, por ejemplo, para el paludismo aquí en México. Entonces, si no se hubiera hecho esa observación antigua, ¿verdad? y analizado científicamente, pues jamás se hubiera encontrado un tratamiento fundamental para el paludismo. Esta quinina, pues, es un alcaloide. Los derivados de la quinina son alcaloides, y se sabía, pues, que tenía estas virtudes terapéuticas para la fiebre, para la inflamación, para vómitos, náuseas, y desinflamar el intestino. Tiene varios efectos este alcaloide, y durante mucho tiempo se empezó a utilizar como bebida tonificante, bebida que ayudaba a mejorar las condiciones de salud de las personas, no necesariamente enfermos, pero que les provocaba cierta
estado de mejoría de sus condiciones. Era un tonificante. Y se elaboraron bebidas carbonatadas con quinina. ¿Sí? Entonces, de ahí se derivó o se originó lo que se llama aguaquina, que es una bebida carbonatada que se utiliza para preparar algunas bebidas o simplemente se consume como agua carbonatada. Y de ahí se deriva también una bebida, un preparado que se llama el gin tonic. Justamente se utiliza ginebra con aguaquina. Bueno, es una bebida famosa. Yo no sé si la hayan probado ustedes, yo no. Habrá que buscar el momento para probarla y ver a qué sabe, ¿no? El agua tonic, la agua carbonatada sabe amarga, eso me han comentado, pues, pero ya mezclada con la ginebra y algo de azúcar, y bueno, pues, hace una bebida que aparentemente es muy sabrosa, ¿no? Bueno, entonces la quinina ha sido importante en el tratamiento del paludismo. Sin embargo, la adaptación de los parásitos ya ha generado resistencias a la quinina o a sus derivados, a la cloroquina, que es la principal. Entonces ya hay cepas de Plasmodium, sobre todo Falciparum, resistentes a quininas, a cloroquinas fundamentalmente. Entonces vamos a ver, hay ciertas regiones del mundo en donde hay cepas resistentes. Eso complica mucho el tratamiento de cuadros graves de paludismo, ¿sí? Entonces tener una infección por un plasmodium resistente a cloroquina, pues es una infección grave, ¿sí? Porque se limitan mucho las opciones de tratamiento. Entonces se siguió haciendo investigación en relación al tratamiento para el paludismo y surgió posteriormente la artemisina, los artemisatos, que son derivados de otra planta, también derivados de la medicina tradicional china, que ahorita está muy de moda. Los chinos, pero bueno, ellos tienen pues una cultura milenaria y la herbolaria ha sido muy estudiada allá científicamente, ¿no? Entonces ellos tienen este arbusto que es endémico de esa zona, Artemisia annua, y de ahí surge otro compuesto activo que se llama artemisina, que también se descubrió tenía efectos antipalúdicos. Ese compuesto artemisina allá en China le llaman ingasu. Bueno, pues este ingasu tiene efectos antipalúdicos y fue descubierta por Tu Yoyo, pues una investigadora china que por ahí los años 60 la encomendaron a investigar en la medicina tradicional china la posibilidad de encontrar productos que tuvieran potencial antipalúdico, justamente porque era la guerra de Vietnam. Los chinos estaban apoyando a los vietnamitas y ahí había paludismo y estaban diezmando las tropas vietnamitas. Entonces Tu Yoyo estudió justamente medicina creo que farmacología y estudió farmacología tradicional y se le encomendó esa tarea. Entonces durante 5 o 10 años estuvo investigando y encontró justamente que este arbusto tenía esas propiedades que ya lo usaban en la medicina tradicional también para el tratamiento de fiebres. Y bueno, pues resultó que tiene buen efecto antipalúdico y se ha convertido en una opción de tratamiento para los casos de paludismo resistente a cloroquina. Entonces, si no se hubiera hecho este descubrimiento en los 60s, pues ahorita tendríamos un problemón para el tratamiento del paludismo, que de por sí ya lo hay también porque ya hay cepas resistentes a artemisina. Entonces es otro problema, ¿no? Pero bueno, Tu Yoyo no fue reconocida durante mucho tiempo
por el gobierno de chino, pues ella estaba dando clases, investigaba, pero pues estaba relegada. Y no fue hasta el 2015 cuando le dieron el premio Nobel. Afortunadamente se le reconoció, el gobierno chino abrió los expedientes y reconoció el mérito que tuvo ella en este gran descubrimiento que ha sido importantísimo para reducir estos porcentajes que habíamos comentado de paludismo. O sea, se han evitado miles de muertes por este descubrimiento, ¿no? Entonces, la verdad no estoy seguro si todavía vive. Cuando le dieron el premio Nobel ya era mayor. Y bueno, pues qué bueno que la reconocieron. Me hace falta una foto de ella aquí para reconocerla. Hay una gama de medicamentos antipalúdicos, y aquí están justamente lo que hemos estado mencionando, los derivados de la quinina, los quinolínicos. Aquí está la quinina, cloroquina, quinidina, amodiaquina. Hay muchos derivados. Y aquí está la primaquina, que se usa para el tratamiento de los hipnozoitos de Plasmodium vivax. Recuerden que lo mencionamos hace ratito. Tienen varias acciones sobre el parásito, pero en general inhiben estas enzimas que son importantes para degradar la hemoglobina. Entonces ya está estudiado cómo actúan estos quinolínicos. Se sabe que actúan sobre los esquizontes, y la primaquina, como les decía, actúa fundamentalmente sobre hipnozoitos y gametocitos. Luego tenemos los antifolatos, las sulfas, pirimetamina, dapsona, que ya los conocen, los hemos mencionado en bacterias o en otras coccidias. Tienen también cierta acción sobre gametocitos, sobre algunos parásitos. En general es limitada su acción, generalmente se combina con otros antipalúdicos para los tratamientos. Y están los derivados de la artemisina, ¿verdad? Artemerato, artemisina, artesonato, que tienen mecanismos de acción no todavía muy bien establecidos, pero se supone que actúan muy similar a los quinolínicos sobre estas enzimas del parásito. Y hay algunos antibióticos que también tienen acción antipalúdica, la clindamicina, las tetraciclinas, pero igual solos no tienen grandes efectos, tienen que combinarse con algunos otros medicamentos. Bueno, afortunadamente en México no hay casos de resistencia a cloroquina. Entonces el tratamiento aquí en México es de cajón, de protocolo, es cloroquina, y se debe dar primaquina, porque acuérdense que la mayoría de los paludismos en México son Plasmodium vivax, y es una especie que genera hipnozoitos. Si no se da la primaquina, o sea, el paciente se puede curar su sintomatología, mejorar y aparentemente curarse de la infección con cloroquina, pero es muy probable que vaya a contener los hipnozoitos. Entonces, si no se les da primaquina, se corre el riesgo de que se pueda reactivar el paludismo. Se le debe dar por 14 días. Y bueno, estos son los países en donde ya hay resistencia a cloroquina. Está Brasil, Etiopía, Indonesia, Islas Salomón, Malasia, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Perú y Tailandia. Entonces hay mucho riesgo de adquirir paludismo en estas zonas, porque bueno, pues se reducen las posibilidades de tratamiento. En el caso de Plasmodium falciparum, que es el paludismo grave, bueno, pues aquí si no hay problemas de resistencia, se puede usar cloroquina igual para más primaquina. Aquí no para eliminar hipnozoitos, porque no los tiene Plasmodium, pero sí para sinergizar los efectos de la cloroquina. En muchos lugares donde hay riesgos de resistencia o son casos graves de paludismo por las condiciones en las que viven las personas, pues sí se utiliza directamente la artemisina. Desafortunadamente, eso ha hecho que ya haya resistencias también a artemisina.
y son 5 países en donde hay esa condición: en Camboya, Myanmar, República Democrática de Laos, Tailandia y Vietnam. Entonces son países que es muy problemático el tratamiento del paludismo. Muchas veces pues son resistentes a la cloroquina y a la artemisina. Entonces tienen que dar tratamientos combinados con las otras opciones, incluyendo estos mismos, pero quizás a dosis altas, en donde ya generan también cuadros de efectos secundarios, o simplemente no responden al tratamiento. ¿Qué medidas de prevención tenemos? Pues hay medidas de prevención justamente para el control de los mosquitos, ¿verdad? Evitar las picaduras de los mosquitos. Ya lo hemos analizado en microbiología 1, los repelentes que son importantes para evitar las picaduras de los mosquitos, repelentes que estén avalados por entidades serias, internacionales. Y de los más recomendados están estos 3. Hay algunos otros, pero estos son los más recomendados: los que tengan DEET, la picardina, el aceite de limón eucalipto o este compuesto. Es importante también, por ejemplo, el uso de mosquiteros. En algunos sitios endémicos se usan fármacos profilácticos en mujeres embarazadas con alto riesgo de infección. Pues se puede empezar el tratamiento con sulfas para reducir los riesgos de infección. Lo mismo en los niños, en los lactantes de zonas endémicas, se les puede dar tratamiento mientras está la estación de predominio de los mosquitos. A veces es difícil el control y evitar la picadura de los mosquitos, ¿no? O sea, acuérdense que la aplicación de estos compuestos pues tiene un periodo de acción dependiendo de la concentración que tengan, ¿no? Algunos duran solamente 6 horas, los que tienen mayor concentración pueden durar 10 horas, pero pues pueden estar influidos por el efecto en los niños, por ejemplo, del sudor, de la tierra, qué sé yo, ¿no? Entonces es complicado en ciertos lugares, entonces se opta por dar tratamientos profilácticos para evitar la infección en niños, al menos que son de alto riesgo para generar cuadros graves. El control del vector con insecticidas, se han usado larvicidas en lugares pantanosos o donde pueda prevalecer el mosquito. Entonces hay varias alternativas de prevención. Aquí está un pabellón que es utilizado justamente para evitar la picadura de mosquitos. Ya comentábamos, ¿verdad?, que en muchas regiones que fueron donados estos pabellones, pues la gente con la necesidad económica pues los utilizó como redes para pescar en lugar de utilizarlos para protegerse. Entonces ya son condiciones también de sensibilidad de las personas, y bueno, pues de situaciones económicas y culturales que se presentan en nuestras poblaciones. Se está investigando también como medida de prevención la posibilidad de contar con alguna vacuna. Hasta el momento no hay vacuna para ningún parásito. Digamos que estas vacunas para el paludismo son las que están más avanzadas y pues se tiene la promesa ya de hace varios años de contar con una vacuna que pudiera apoyar al control del paludismo, o al menos evitar los casos graves y reducir las tasas de mortalidad en los grupos de pacientes que vimos, ¿no? Grupos de riesgo. Ha habido una carrera ahí por generar la vacuna contra el paludismo, una carrera muy muy interesante. Ha habido varios intentos, pero digamos que en la época reciente son 2 investigadores, 2 personajes los que han tomado la carrera para tener la primicia de una vacuna contra el paludismo. Es un investigador colombiano, se llama Manuel Elkin
Patarroyo, muy conocido en el ambiente del paludismo, de las vacunas. Y el otro personaje que fue alumno de Patarroyo se llama Pedro Alonso y es español. Está la vacuna Colpavac, es una vacuna sintética que es de Patarroyo. Y ahí puso el nombre de Colombia, Paludismo y Vacuna. Eso es el acrónimo de Colpavac. Y Pedro Alonso tiene esta vacuna RTS.S o se le llama Mosquirix, que es el nombre comercial que se le piensa poner. Pedro Alonso con esta está apoyado por la fundación Bill Gates. O sea, tiene muchos recursos para hacer sus experimentos y tratar de sacar la vacuna antes que Patarroyo. Ya son muchos años en los que se ha prometido que va a aparecer la vacuna y no aparece todavía. Hay que esperar, pues yo ya tengo esperando 5 o 6 años que la están prometiendo y no ha salido. Pero pues ojalá por el bien de la población, de los niños, que como decíamos cada 2 minutos muere un niño, pues esto se puede revertir en forma importante con una vacuna para el paludismo. Bueno, aquí sería todo. Muchas gracias.